muy buenos para todos y todas, ya que son un poco más complejos y tienen muchísimas partes. Entonces, manos a la obra, chicos. Iniciamos nuestra sesión. Bien, recordemos que los tejidos básicamente son las unidades que se juntan, valga la redundancia, para cumplir funciones específicas como proteger, secretar, transportar y conectar un montón de órganos y de células para que puedan de mejor manera. Los tejidos animales básicamente se componen de células muy similares que desempeñan funciones específicas. Y además de eso, se dividen en tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso y al día de hoy se considera que la sangre hace parte del tejido sanguíneo. Dentro del tejido epitelial, tenemos que es el primer tejido que aparece básicamente porque es el que se encarga de la protección, es el que nos protege de cualquier anomalía externa que pueda ingresar a nuestro organismo. Entonces, forma una cubierta protectiva en las superficies del cuerpo, cubre los tractos digestivo, respiratorio, excretorio y reproductivo, rodea las cavidades. Las células que lo forman están fuertemente adheridas unas a otras, pues para evitar que pase cualquier cosa anómala o cualquier patógeno. Forman la piel, el tejido epitelial, por ejemplo, es el que es la piel, básicamente. Algunos forman glándulas, otros forman órganos sensoriales. Y además algunos, a pesar de que la función general es recubrir y proteger, algunos tienen funciones específicas, como por ejemplo el epitelio del tipo, que su función principal es absorber muchos nutrientes y agua. Existen varios tipos de tejido epitelial, dependiendo de la morfología de sus células. Pues como les dije, a pesar de que sirve para proteger y recubrir, la morfología cambia dependiendo del lugar donde se encuentre y de la función que desempeñe, porque en algunos sitios podrá desempeñar funciones anexas a la protección. Tenemos el epitelio plano, porque tiene células totalmente planas, el epitelio cúbico por células cúbicas, el epitelio cilíndrico simple, porque sus células son cilíndricas, el cilíndrico ciliado, porque tienen cilios en la parte superior, y un ejemplo de este epitelio es el que encontramos en nuestro tracto digestivo, que está rodeado de muchos cilios, porque esos cilios permiten o ayudan a transportar muchos nutrientes. Tenemos el epitelio plano estratificado. Acá tenemos un enunciado muy importante. Nos dice, la estructura del tejido epitelial está adaptada a su función, como yo les venía diciendo. Según la función, pues vemos la estructura de nuestro epitelio. El epitelio que reviste los pulmones consiste en células delgadas y aplanadas dispuestas en una sola capa. El epitelio que reviste la tráquea que conduce a los pulmones consiste en células alargadas, a menudo con cilios, capaces de secretar moco. Y el epitelio que reviste los tubos de los órganos reproductores posee cilios que transportan las células sexuales a su destino. Lo que les comentaba anteriormente, depende del lugar donde se encuentre, pues mi tejido va a tener unas estructuras distintas unos de los otros, así cumplen la misma función, porque va a depender de encuentre y para qué me sirva en ese lugar. Además de eso, existen unas unidades celulares, es decir, unas uniones. ¿Cómo se me unen mis flechas? Tenemos uniones en hendidura y tenemos uniones adherentes. Entonces, las células epiteliales adyacentes están unidas estructural y funcionalmente gracias a las uniones celulares. Bien, como les decía, como este tejido epitelial requiere bastante protección y debe estar altamente unido, pues puede tener cualquier de esos tres agentes y evitan el paso de cualquier sustancia tóxica o microorganismo que quiera entrar a nuestro cuerpo. El segundo tejido es el tejido conectivo. Como su nombre lo indica, pues sirve para conectar, para dar soporte a otras estructuras del cuerpo. Prácticamente todos los órganos están cubiertos de este tejido, ya que también provee amortiguamiento, es decir, cuando nos caemos, el tejido conectivo es quien ayuda a que el golpe, digamos, no sea tan fuerte y no dañe órganos internos. Las células están separadas por sustancias intracelulares llamadas matriz extracelular. Esa sustancia por la que se separan las células es la que permite el amortiguamiento. Bien.
En todos los tejidos conectivos, excepto en la sangre, el principal tipo de células son los fibroblastos, que fabrican y secretan fibras estructurales de colágeno y elastina hacia la matriz. En nuestro cuerpo, lo que se encarga de órganos y tejidos son las fibras de colágeno y elastina. Por eso son importantes para nosotros. Porque si no hay conexiones, pues grave, porque pueden muchos órganos dejar de hacer funciones y nuestro cuerpo dejaría de estar eh, cada cosa en su lugar, digámoslo así. Hay varios tipos de tejido conectivo. Tenemos el tejido conectivo laxo. Este tejido se combina con células epiteliales, es decir, de protección, para formar membranas y nutre al epitelio formando la dermis, es decir, este tejido conectivo laxo se une con células epiteliales para formar la piel. También sirve para unir células epiteliales a los tejidos subyacentes y proteger y sostener los órganos, es el que sostiene los órganos en cada uno de los sitios donde los tenemos. Tenemos el tejido conectivo fibroso, que incluye los tendones y los ligamentos. Entonces, estos están hechos de fibras de colágeno que se empacan de forma muy ordenada, formando los tendones y los ligamentos. Y son necesarias para realizar funciones como de fuerza y también de movimiento de nuestro sistema muscular. Otro tipo de tejido es otro tipo de tejidos son los tejidos conectivos ya especializados, que tienen estructuras variadas, pues depende de que se especialicen o su función. Por ejemplo, el cartílago, que es una forma flexible y elástica que consiste en células muy espaciadas rodeadas por una matriz inanimada gruesa conformada por colágeno. Otro ejemplo es el hueso, que se ha endurecido por depósitos de fosfato de calcio. Otro tipo de tejido conectivo es el tejido adiposo, que es la que almacena la energía a largo plazo, sirve como ayudante al frío y se conoce básicamente como la grasa. Y otro tipo de tejido conectivo es la sangre, que pues aunque es líquida, se considera una parte de ese tipo de tejido porque transporta células a nuestro cuerpo. El tercer tipo de tejido es el tejido muscular. El tejido muscular está formado por largas y delgadas células que se contraen cuando reciben un estímulo y luego se relajan pasivamente. Bien, que es lo que conocemos como la contracción y relajación del músculo. Existen varios tipos de tejido muscular. Tenemos el tejido muscular esquelético, muscular liso. Acá en la imagen vemos cómo va pasando cada uno de los tipos de tejido. Digamos que al microscopio, cuando se hace un corte de estos tejidos, es muy confuso verlos porque son un montón de células y un montón digamos, de bolitas, circulitos que nos indican pues los tejidos. Sin embargo, pues para ustedes es muy complicado reconocerlos en este punto. El músculo liso es así, el esquelético es de esta manera. Bien, el músculo esquelético generalmente está bajo control voluntario de nosotros, es decir, ustedes deciden si pueden mover el brazo, si pueden levantar la mano, si se pueden parar o sentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el músculo esquelético, que es el que se conecta con los huesos y lo podemos mover voluntariamente. El músculo cardíaco es el que está únicamente en el corazón, que se actúa espontáneamente. Nosotros no decidimos corazón pare, corazón late, no podemos decir eso. Ese sí se maneja espontáneamente. Y el músculo liso es el que encontramos en el aparato digestivo, en el útero, en la vejiga y en los vasos sanguíneos. Y también es involuntario, es decir, no podemos controlarlo porque él se mueve o actúa pues, con contracciones involuntarias. Por ejemplo, en el útero, cuando llega la menstruación de una mujer y dan los cólicos, el que se está moviendo es el músculo liso. En la vejiga, cuando vamos a hacer chichi, quien, quien decide, por ejemplo, si vamos al baño y hacemos chichi, pues es el músculo que está en la... Y en los vasos sanguíneos, pues es el que transporta la sangre, entonces tampoco decidimos sobre él. Como cuarto tejido tenemos el tejido nervioso. Es el que compone el cerebro, la médula espinal y tiene, digamos que compone todos los nervios que recorren todas las partes de nuestro cuerpo y permite responder a los estímulos del medio. Se compone de neuronas y células gliales, que son las que envían el impulso nervioso para que podamos tener una respuesta inmediata a cualquier cosa que nos suceda. La unidad básica del tejido nervioso pues es la neurona.
Listo, muchachos. Esos son los tipos de tejido animal, para que por favor los tengan presente y resuman la información que les acabo de dar en el siguiente cuadro. Tenemos acá el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Van a escribir las características de cada uno de ellos, la función de cada uno de ellos y un ejemplo de cada uno de ellos. Importante en las características en qué se divide, cuántas partes tiene, etcétera, etcétera. Y como segundo punto van a ingresar a realizar al menos dos juegos sobre tejidos animales. Ustedes dan clic en la página, ingresan y ahí les aparecen varios juegos sobre tejidos. Entonces ustedes van a realizar mínimo dos y me envían el pantallazo de sus resultados. No es importante que les quede bien, solamente quiero ver que sí entraron a la página y pues que hicieron el intento de responder las preguntas que allí. Muchísimas gracias y cualquier duda, entonces me consulta y nos estamos hablando.